Saludos y bendiciones. Agradecemos la oportunidad que el Señor nos brinda para tener en un espacio más del primer programa del año de Hablemos de la Biblia. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo lo que es la palabra del Señor, como lo hacemos cada sábado de 6 a 7 en su espacio Hablemos de la Biblia. Hoy en nuestro primer programa del año estaremos trabajando el tema de la planificación a la luz de la Biblia junto a nuestro colega hermano Pastor Gustavo Villalona. Gustavo, bienvenido a tu espacio Hablemos de la Biblia, hermano. Pastor, felicidades en este nuevo año a ti, a todos nuestros oyentes y televidentes que el Señor nos ha permitido continuar para este proyecto que continúa en este nuevo año y traerle muchas bendiciones, ser el canal de poder extender lo que la Biblia sigue diciéndonos a nuestros corazones. Amén, excelente, así es. Pastor, yo meditando nuestro primer programa del año, a mí me gustaría como que hiciéramos, aunque sea 1 o 2 oraciones, para darle inicio a nuestro programa del año. Entonces me gustaría elevar un clamor a Dios primeramente por la nación. Así que le voy a pedir, Pastor Gustavo, que usted eleve una oración por nuestra amada República Dominicana. Sí. La Biblia nos manda a orar por la nación y por las autoridades y por la sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este momento. Padre, mira nuestra nación, mira las autoridades, Señor, que tú has puesto en medio para representar el poder y la administración del Estado. Te pedimos por ella. Tú dices que debemos orar por ella, Señor. Te presentamos los que dirigen, Señor, aquellos que producen, los empresarios, Señor, mira cada familia, los estudiantes, Señor, mira los hijos, las madres, los jóvenes, Señor, toda la nación, tú ves todo el conglomerado de este país, tú tienes propósito, Señor, para con ellos, Señor. Te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo tú puedas seguir extendiendo tu palabra hacia el favor de ellos, que la revelación de tu palabra llegue a sus corazones, a su entendimiento, Padre, y que produzcan, Señor, la bendición que tiene, Señor, tu palabra como respuesta, Señor, como beneficio a las vidas de los hombres, a la vida de la familia, a la vida de las instituciones, a la vida de la nación. Señor, estamos en tus manos, Señor. Sigue proveyéndole a esta nación el discernimiento, Padre, el entendimiento a través de tu guía, de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Asimismo, pastor, en ese mismo orden, quisiera también hacer un clamor. Quiero orar por aquellas personas que iniciaron el año sin tener el sustento, o sea, para aquellas personas que no tienen empleo, pastor, que están pasando muchos momentos difíciles, y aquellos que tienen planes y proyectos para que el Señor le ayude, ¿verdad?, a hacer realidad ese proyecto. Así que oraré por eso ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te presento a cada persona que en estos momentos, Señor, se encuentra sin un empleo, que ha decidido que en el año 2023 trabajar. Yo te pido, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú le abras las puertas de bendición y que pueda conseguir un empleo para sostener su casa, su familia, oh Dios. En esta hora declaramos una puerta abierta sobre esas personas que necesitan, Señor, trabajar, oh Dios. Bendícele con un trabajo, Señor, tal como tu palabra dice, oh Dios, que el hombre debe de mantenerse con el sudor de su frente. Por tanto, oh Dios, hay muchas personas que quieren trabajar, pero no pueden conseguir el trabajo. Pero yo en esta hora mando una palabra de fe, Señor, de que este año estas personas podrán, Señor, conseguir un empleo para sostener su familia. Y aquellos, oh Dios, que han puesto en tus manos en este año realizar un proyecto, ya sea de negocio, un proyecto familiar o cualquier otro tipo de proyecto, Señor, nosotros lo ponemos en tus manos. Tu palabra dice, Señor, que pidamos y tú nos vas a dar, que llamemos y tú nos vas a abrir las puertas, oh Dios. Y en esta hora te
pido, Señor, que aquellas personas que tienen proyectos, tú le ayudes a ejecutarlo, Padre, y que ellos puedan producir y ejercer lo que ellos han diseminado, Padre, para realizarlo en este tiempo, oh Dios. Por tanto, te pido que todo aquello que vayan a ejecutar un proyecto, ese proyecto sea realizable en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, pastor. Hemos orado porque hemos sentido de parte del Señor que aquellas personas que no tienen empleo, nosotros declaramos un empleo en el nombre de Jesús para el año 2023. Aquellas también personas que tienen proyectos, que están haciendo sus planes, hoy estaremos trabajando acerca de cómo planificar, ¿verdad?, para poder hacer realidad su proyecto. Para eso me gustaría que producción me ponga una base bíblica que traímos, gloria al Señor, para darle inicio a este tema de la planificación. Por favor, producción. Así es, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Gracias, producción. Pastor, interesante pasaje bíblico acerca de la planificación. Dice, Dios afirma que alguien que planea bien preverá peligro y lo evitará. Ahora, de manera contraria, las personas que no es planificadora dará prisa a hacer lo que sea conveniente y terminará pagando un costo. Pastor Gustavo Villalón, hermano, ¿qué es la planificación? Ya el nombre lo dice. Cuando tú necesitas hacer algo o quieres hacer algo, necesitas un plan. La palabra planificación nos muestra ese deseo de poder administrar, ver hacia el futuro lo que vamos a necesitar. El texto que leíste sobre Lucas, de Jesús, hablando sobre esa importancia de la planificación, yo creo que es una definición clara de lo que es la planificación. Los padres de la administración moderna, como Henry Fayol, en el siglo XIX, habla sobre ese elemento importante de la planificación, que es prever lo que vas a necesitar. Entonces yo creo que el Señor nos da una definición científica de lo que bíblicamente has leído, porque que el Señor fue muy claro. Si tú no te sientas a calcular lo que vas a necesitar, entonces no puedes llegar a la meta, al propósito que te has propuesto hacer. Así es, excelente. Sabes que uno de los primeros versículos siempre que en planificación, en términos cristianos, que hemos visto a la luz de la Biblia, pastor, es acerca de una palabra que Dios le dice a un profeta, al profeta menor llamado Habacuc, que le dice: escribe la visión, que aunque la visión tardare, ella se va a cumplir. O sea, tomando una síntesis de ese pasaje bíblico, cuando nosotros vamos a emprender, hacer, ¿verdad?, un proyecto, una planificación, lo primero que tenemos que hacer, pastor, es escribir lo que nosotros vamos a hacer. Sí. Nosotros en proyecto le llamamos a eso el acta de constitución. O sea, que lo que tú quieres ejercer, primero vamos a escribirlo para... A partir de esos escritos es que tenemos que trabajar las demás cosas.
Yo creo que el poder transcribir, como tú dices, nuestros pensamientos, nuestros planes, es la manera, es la guía de lo que podemos entonces alcanzar cuando lo plasmamos en un escrito. Recuerda cuando Dios le dice a Moisés, escribe en la tabla, o sea, Dios le pasa a Moisés la tabla escrita por su dedo para que el pueblo tuviera memoria de lo que Dios quiere para su pueblo. Así es. El primer planificador ha sido Dios desde el principio. Para eso me gustaría que producción me colocara una cita bíblica que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 29. La primera exposición, pastor, que tenemos acerca de lo que es la planificación. Génesis capítulo 1, versículo 29. 19. 29, 1:29, dice así: también les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Dios ha planificado toda su creación. ¿Qué puede decirme, Pastor Gustavo, con referente a este pasaje bíblico? Ese pasaje fue el resultado de lo que Dios se propuso hacer desde antes de crear la tierra. O sea, Dios creó primeramente el hábitat del hombre, el recurso natural, para luego ser el hombre. O sea, primero crea, planifica, diseña lo que va a hacer, y luego cuando ya lo tiene ya todo instalado, al sexto día, hacia el hombre. O sea, Dios tuvo que crear día por día lo que se había propuesto hacer y planificó todo lo que hizo. Excelente. Así entonces, los primeros pasos en la planificación es definir los objetivos de mi planificación. Ahorita hablaba, ¿verdad?, del pasaje bíblico de Habacuc, que voy a definir qué es lo que yo quiero. Entonces, para eso debo de trazar los objetivos que yo voy a realizar para alcanzar mi proyecto o mis planes, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué quiero y cómo lo voy a lograr? Correctamente, así es. Entonces, hay otro pasaje bíblico interesante que fue el que leímos, que me gustaría, que es planificación y práctica. Así mismo, vemos ahí una persona con una regla, un lápiz planificando, ¿verdad?, un proyecto. Y entonces ahí es que entra el pasaje bíblico, Pastor Gustavo, que leíamos ahorita. Sí, de Jesús. De Jesús, asimismo, que dice que supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, o acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Lucas 14:28. En ese mismo aspecto, ya que tenemos esa gráfica tan hermosa ahí, veríamos a Dios diseñando el universo, diseñando los elementos y cada función de lo que el hombre iba a tener. Pero ahora vemos a Jesús diciéndole a la sociedad, al hombre, en su momento, de que también el hombre puede sentarse a planificar, puede sentarse a diseñar lo que va a hacer, porque si no diseña y planifica, no va a poder conseguir lo que quiere, porque los recursos no sabe si le van a dar, si va a tener la capacidad de poder terminar lo que se planificó. Claro, entonces ahorita decíamos que uno de los primeros puntos es definir los objetivos de mi planificación, escribirlo. Entonces, la número 2 nos dice fijar plazos, ¿verdad? Pero antes nos dice que los objetivos deben de ser, pastor, como usted decía, medible, alcanzable, realista y oportuno. Y esta expresión me agrada mucho. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces planificamos, ¿verdad?, hacer algo. Pero en la planificación muchas veces somos muy realistas. Por ejemplo, ¿verdad?, decir así, bueno, yo voy a crear una empresa, voy a comprarme 10 camiones en trayecto de un año y yo no tengo un peso. Entonces, cuando digo, ok, las intenciones son buenas, pero una buena planificación lo que debe de ser medible, alcanzable, realista y oportuna. ¿Verdad, Pastor Gustavo? Así es, tú no te puedes poner a hacer todo un engranaje conceptual sin todavía tú tener el cómo, el cuándo y con qué de llegar a esos objetivos. O sea, tú tienes que saber la manera en que vas a comprar esos camiones, de qué tipo de camión va a utilizar, para qué tipo de actividades lo va a utilizar y cuál es el consumo de esos vehículos.
Exactamente. Entonces, que estas palabras deben de ser siempre grabadas. Muchas veces queremos hacer proyectos grandes, muy macro, sin comenzar ni conocer un micro. Hay gente, pastor, que empieza negocio, empieza algo en este año nuevo, quiere hacer cosas, pero no la escribe. La recomendación en este año, amigo que me escucha, es que si tú tienes planes, escríbelo. Para tal mes quiero hacer tal cosa, para tal mes quiero hacer otra. O sea, así como tú vas al supermercado y puedes hacer una lista de lo que tú vas a comprar, previamente antes de ir a la tienda, haz la lista. Entonces, así que tenemos que, en este principio de año, presenta tus metas, tus objetivos. Ahora, ¿cómo tú vas a lograrlo? Esa es la parte de la planificación. Exacto. Entonces, ahí dice, es recomendable trabajar sobre una base diaria en iniciativa de mayor duración. La base podría ser semanal o quincenal. Me gustaría para eso, pastor, entrar a uno de los tercer puntos, identificar los principales obstáculos. Producción, por favor, ¿me puede poner la próxima imagen para que ustedes vean lo interesante? El hombre debe presentar su plan a Dios. Esta es muy interesante. Dice Proverbio, capítulo 16, versículo 3, que entiendo, pastor Gustavo, que esa debió de ser la primera, ¿verdad? La tenemos en la tercera, pero debió de ser la primera, ¿sí? Sí, aunque lo primero que hablamos fue de lo que era la planificación o el concepto del plan, y que debemos de transcribir esta idea, pero el primer paso después de tener ya lo que queremos es presentárselo al Señor. Así es, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Dice así en la Reina Valera, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo proyecto debe de ser primero presentado ante Dios. ¿Por qué ante Dios? Él es el dueño de todas las cosas. Él es nuestro creador. Él conoce nuestras intenciones, sabe de qué somos capaces y sabe también hasta dónde nosotros podemos llegar. Pastor Leandro, yo creo que Dios es el mejor administrador del proyecto y del plan de ejecución de un plan estratégico que uno quiera hacer. ¿Por qué? Porque podemos iniciar un proyecto, iniciamos una planificación, pero a medida del desarrollo de este plan, Dios tiene el control desde el principio hasta el final, y Él va a ir ajustando lo que a medida del tiempo va transcurriendo y de la etapa en que está nuestra planificación, Él tomará el control de ella. Claro, tomando en cuenta el pasaje bíblico anterior que estuvimos leyendo, que el Señor nos dice en su palabra en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28, que cuando vamos a edificar una torre, dice que qué hombre que no planifica comienza a hacer su proyecto, y en el trayecto del proyecto no termina y se queda a la mitad. Dice que vienen los burladores y dicen, mira, comenzó y no terminó. Me gusta algo, pastor, de ese pasaje de planificación, que el Señor nos dice que hay personas a nuestro alrededor que están atentos más de nuestro fracaso que de nuestra victoria. ¿Verdad? Así es. Sí, es cierto, porque hay gente que siempre, cuando tú comienzas un proyecto, están ahí para decirte, bueno, esto no se puede lograr, pero en el momento que tú fracasas, ahí entonces se le eleva más el ego y dice, te lo dije. Yo quiero traer algo de estadística. Recientemente habíamos hecho unos estudios y las informaciones que parte de los proyectos que la sociedad y los negocios que la gente emprende, en menos de 5 o 3 años, ya esos proyectos, esas empresas en un 90% desaparecen. O sea, ¿sí? La muestra es que no todos los proyectos que se inician terminan o concluyen finalmente. Claro, pero uno de esos factores principales también, los cuales no puede perdurar tu proyecto, es por esto, porque no identificamos los principales obstáculos. En los proyectos que nosotros vayamos a ejecutar, debemos, en este punto 3, identificar los principales obstáculos. Debe ser capaz de saber cuáles son los posibles problemas que pueden surgir en el camino. De otro modo, no podrá planificar o adelantar estrategias para resolverlo, pastor. Interesante, porque muchas veces nosotros vamos a ejecutar ese proyecto, no va a ir bien, vamos a montar esto aquí, esto va a ser allí, pero no nos ponemos a pensar y a decir, pero
puede pasar aquello. ¿Qué es aquello? Puede pasar algo negativo. Puede pasar que no encontremos el dinero del presupuesto en ese momento. Puede pasar que en un momento tengamos una máquina y esa máquina se haya dañado. Entonces, el plan es que nosotros debemos de identificar los posibles obstáculos que se puedan presentar para que antes que se presenten ya nosotros tengamos la respuesta, pastor, la solución. Es correcto, porque la planificación estratégica, y como tú muy bien conoces, debe de preverse y tomar acciones en cuanto a los eventos que se puedan ir pautando. O sea, una prognosis administrativa alcanza a cuáles serían esos puntos nodales de los eventos de conflicto, de contingencia, y poder dar resultados efectivos a esas situaciones. Claro, y en ese mismo orden también, pastor, que me gusta siempre darle este consejo a la gente que tiene proyectos y planes, que no le comente sus planes y sus proyectos a todo el mundo. Debe de socializarse con gente de tu entorno muy cercano, pero no puede salir en el 2023 con una bocina en el patio, en el balcón, en la calle. Voy a hacer esto, este será el proyecto. No, tranquilo, trabaje en silencio y Dios lo va a recompensar en público. Y hay un pasaje bíblico, pastor, para eso, ¿verdad que sí? Amén. Yo quiero que, partiendo de tu comentario, podamos leer el Proverbio 6, del 6 al 8. Ajá. Dice así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, que este texto, cómo Dios prepara a insectos como las hormigas para darnos el ejemplo de una planificación dentro de un panal donde hay cientos de miles de hormigas y cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer en la época en que tiene que saber hacer. Cómo ellas guardan comida en el verano para el invierno, para el momento que hace frío, que no pueden salir, y tienen la provisión necesaria. Cómo la naturaleza misma nos da el ejemplo de que un Dios sabio ha instruido de manera sobrenatural y ha equipado a simples hormigas para que veamos cómo se planifica la existencia y el mantenimiento de un colectivo tan grande como las hormigas. Así es. Dios es el primer administrador y es el primero planificador. Que vamos a leer algo sobre eso, pero sí me gustaría que nuestros amigos televidentes y aquellos que por vez primera nos ven, sepan dónde pueden seguirnos, pastor. Estamos en los canales 101 y 1101 High Definition de Claro. Estamos en el canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, pastor. O sea, en todas las provincias la gente puede seguir a la programación de Su Mundo TV, su noticiero, sus programas interactivos y sobre todo el programa de Hablemos de la Biblia. Y estamos en el satélite Eutel para todos los Estados Unidos y todo el continente americano. Y como no, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web, Facebook, Twitter y TikTok, Instagram. Ahí está también nuestra programación de Su Mundo TV. Y en ese mismo orden también, pastor, tenemos gente nueva que nos está siguiendo, lo cual le enviamos un saludo hoy muy especial. Saludo allá en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, el sector Los Ángeles, a nuestra distinguida amiga Fidelis. Fidelis, ahorita cuando veníamos la vimos en el camino y dijo, voy a sintonizar el programa, pero a cambio de un saludo. Oiga eso, pastor. Así que desde aquí le enviamos un saludo a Fidelis. También un nuevo televidente más y seguidor, se llama Ronald, pastor, desde Cristo Rey. Te enviamos un saludo, Ronald, y muchas bendiciones de parte de Dios en este día. Ahora seguimos con nuestro tema, pastor. Plan de Dios para sus hijos. Me gustaría que producción me pusiera esa imagen con un pasaje bíblico muy interesante. Plan de Dios para su hijo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
esperanza. Wow, este pasaje bíblico me toca bastante porque alude a los planes que Dios tiene para sus hijos. ¿Qué usted puede decirnos, pastor, con referente a este pasaje bíblico? Si podemos aplicar el texto a la realidad de lo que nos está sucediendo en el mundo, en el país, a muchas sociedades, nos diríamos, ¿dónde está Dios? En todas las crisis y las calamidades. Lo que pasa es que debemos entender desde el inicio qué pasó. O sea, cómo Dios hace todo ordenadamente, de manera sabia, de manera entendida, pero la desobediencia del hombre trae como consecuencia lo que estamos viviendo ahora. O sea, lo que vivimos ahora fue todo el quitar la vista de Dios y ponerla en las cosas materiales. O sea, Dios tiene diseñado, aún en la crisis en que estamos, aún en el problema que tú tienes, amigo que me escucha, Dios tiene una salida. Dios provee el medio para poder ayudarnos. O sea, Dios no diseña nada para nuestro mal, sino para nuestro bien. Dios quiere darnos un beneficio espiritual, material. Dios ve de manera integral al ser humano. Por eso es necesario que veamos a Dios aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis. Dios está presente y Dios ha planificado cosas que nosotros no sabemos, y Él en el momento en que la pasamos va a poder ir manifestándose y abriendo las puertas, abriendo la ventana para ir proveyendo de los medios que Él tiene. Así es. Mira, según el pasaje que leímos en la primera parte, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Pastor, hay una interrogancia que nos llama mucho la atención, y es aquellas personas que le creen a Dios, le temen, tienen un contacto, ¿verdad? Una vida devocional hacia Dios constantemente, y están pasando por momentos muy precarios, difíciles. Entonces muchas veces viene la palabra, ¿dónde está Dios? Que en esos momentos de tanta necesidad, yo no lo puedo palpar y como que no lo estoy sintiendo que está a mi lado. Y si la palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, ¿verdad? Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro mejor y una esperanza. Y la pregunta es, pero ¿dónde está ese futuro y en esa esperanza, en este presente que yo estoy viviendo de calamidad? ¿Cómo Dios podemos determinar que Dios está trabajando con nosotros? ¿Cómo Dios utiliza cualquiera de las circunstancias para el provecho espiritual nuestro primero? Porque Dios tiene que preparar primeramente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones para poder bendecirnos. O sea, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que programa, que planifica. Si Dios no depila primero, Dios no decanta primeramente nuestras intenciones, nuestros deseos, si Dios no prueba nuestra manera de ver las cosas y de cómo queremos hacerlas, Dios tiene una manera de cómo hacerla. Dios quiere que entremos a un conocimiento con Él del propósito que Él quiere con nosotros. A veces estamos pidiendo un asunto, un tema, un propósito, pero Dios no nos responde en el momento en que querramos, sino que tiene que suceder una serie de cosas, tiene que pasar una serie de actividades en nuestra vida, una serie de situaciones en nuestro entorno, para que pueda entonces allegarse ese propósito de Dios. Dios tiene que terminar las cosas, y a veces utiliza varios medios que están al mismo alrededor nuestro y en las circunstancias en que estamos. Así es. Si en este momento tú tienes un plan y lo estás pidiendo al Señor, y ese plan todavía no se ha concretizado, y tú tienes X tiempo, o sea, meses, años, esperando y no llega, ¿cuál es nuestro consejo como hombre de Dios? Sigue esperando con fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él sabe en el momento que va a entregarte tu bendición. No es que Él se ha olvidado de ti, es que todavía no ha llegado tu tiempo. Porque hay un tiempo a donde Dios dice, ahora le toca a este muchacho, ahora le toca a Juan,
Ahora le toca a Pedro. Todos tenemos un espacio para la bendición y los planes de Dios. Y si todavía a mí no me ha llegado, ¿cuál es mi razón? Seguir esperando confiadamente en Él y gozoso en el Señor, pastor. Porque hay mucha gente que al no ver las bendiciones llegarle a su vida, se ponen tristes, se ponen deprimidos, se desesperan y se devuelven del camino. Yo quisiera que le dé una palabra a esa gente que están al borde de devolverse del camino, pastor, porque han entendido como que Dios se ha olvidado y que no están en los planes de Él. El asunto es que creemos que es un Dios que si le pedimos algo, nos debe de responder de una vez. Entonces, esa no es la mecánica que Dios utiliza. Dios, como Padre bondadoso y siempre bueno, Él está esperando que nuestras actitudes sean conforme no a nuestros planes, sino a los planes de Él. Porque a veces queremos una bendición, queremos un trabajo, queremos resolver una situación de salud, un problema, pero a veces tenemos fines, otros pensamientos que no son los planes de Dios, que no son los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Ponernos a sintonía con los planes de Dios. ¿Qué Dios quiere para conmigo? No solamente llamar y se abrirá, pedir y se le va a responder, no. Tenemos que ponernos a cuenta con Él. ¿Qué Dios está dependiendo de mí? ¿Qué Dios está esperando de mí? ¿Qué Dios demanda de mí? ¿Qué está esperando el Señor de ti? Amén, así es. Entonces nuestro consejo es, vamos a seguir esperando en el Señor. Él no se ha olvidado de ti. Él sabe tus necesidades, tal como lo dices. Sí, las aves del cielo, pastor, ¿verdad? No siembran ni trabajan y comen todos los días. Y dice que qué padre sería este que si su hijo le pide pan le daría una piedra, si le pide pescado le daría una serpiente. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará a nosotros todo lo que le pidamos? Dios tiene el control, Él sabe lo que tú necesitas y tú estás en los planes de Él. Así que está quieto y tranquilo, confía en Él y Él hará. Esto está súper interesante, pastor. La gente nos está escribiendo que le ha gustado el tema y ha querido para este año desarrollar planes y esto ha servido como la guía para ejecutarlo. Pastor Gustavo, hay una parte también que dice, Dios concede nuestros planes. Me gustaría, producción, póngame esa imagen, por favor, y esa base bíblica, que es muy interesante. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Adelante, pastor. Qué bueno que el texto que trajiste es la continuación de lo que comentábamos en el anterior espacio o segmento, porque es que cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, entonces ese corazón que está rendido a Dios, ese corazón que está haciendo su voluntad perfecta, ese que está andando conforme a sus propósitos, entonces puede decir, Señor, lo que hay en mi corazón ha sido tú que lo has puesto. Entonces, ese corazón que está pidiendo, no conforme a su corazón, a su voluntad, sino a la de Dios. Amén. Ahí donde empalma nuestra voluntad, nuestros planes con la voluntad de Dios. Así es. Y como decíamos ahorita, y la voluntad de Dios siempre es como es, agradable y perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, Pastor Gustavo. Entonces, hay una parte importante que es importancia del consejo al planificar. Esa sí me gustaría otra vez leerla, por favor, producción, que también es importante que hablemos de esto. Mire esta, Pastor Gustavo. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 15, versículo 22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Oigan esto, ¿eh? La versión Reina Valera, ¿cómo dice? La Reina Valera dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman las cosas. Entonces, ¿qué es importante en una planificación? Buscar consejo. ¿Pero consejo de quién, Pastor Gustavo? Ahí viene lo interesante. Yo creo que es importante que primero que tengamos al Señor como consejero.
y en la Escritura como nuestra guía práctica para nuestra vida cristiana. Entendemos de que toda palabra de Dios procede de su bondad, de sus perfecciones. Entonces, cuando podemos poner en práctica, aún en un mundo caído, en un mundo difícil, en medio de las adversidades, ¿qué hace Dios? Dios toma toda nuestra realidad y ministra lo bueno de Él. ¿Y qué es lo que nos trae? El consejo de Él. Nosotros le presentamos a Dios un proyecto, pero Él que nos dice luego, no, te voy a dar este consejo. Abre la Biblia en tal lugar y mira lo que dice. Entonces ahí vemos entonces que el consejo de Dios, la opinión de Dios, ese es nuestro coach que tenemos. Yo sé que podemos tener coach financiero, administrativo, motivadores, consultores, pero el primer consultor que tú, amigo que me escucha, que tienes que tener es el Señor. Y la Amén. Biblia como guía, yo creo que es de manera inseparable. Por eso nos manda que tengamos consejeros. La Biblia tiene 66 consejeros. Así es. Cada libro de la Biblia es un consejero. Por eso es que tenemos que asirnos de toda la palabra de Dios para poder entender cuál es el propósito, el consejo de Dios con nosotros. Así es. Ya en una última cita bíblica que vamos a leer, que es el plan en toda la situación. Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8, dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es bendito el hombre que pone su confianza en Dios primeramente. Basándonos en ese pasaje bíblico, la confianza primero, ¿dónde debe de estar? En Dios. Ahora, retomando estos acápites de los pasos de una planificación a nivel administrativa, ahorita leíamos en todo el contexto del programa a la luz de la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, los principios a nivel de administración también son interesantes, que junto con la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo llevemos a cabo y nuestros proyectos se van a desarrollar de una manera de éxito. Ahora bien, número 4, identificar los individuos, grupos y organizaciones con los cuales va a trabajar. Acudir a la gente apropiada es encontrar la solución adecuada. Oiga esto, pastor. Acudir a la gente apropiada es encontrar la solución adecuada. Sí, ese equipo de consejeros, ese equipo de personas, ese grupo de gente que van a estar a tu disposición, a tu servicio, en la plena acción del quehacer del plan, en la ejecución del plan, es importante porque tú no solo puedes hacerlo, tú tienes que contar con el trabajo en equipo de un grupo de personas que están a disposición de lo que vamos a hacer. Claro, ahorita decíamos que vamos a buscar el consejo, pastor, pero el consejo de quién también hablábamos. Si tú vas a trabajar algo de electricidad, no vayas tú a buscar, ¿verdad? Un plomero. Tienes que buscar a alguien, un consejo de alguien que vaya relacionado con lo que tú vas a ejecutar o tú vas a hacer. Por ende, cuando vaya a buscar consejo, no vaya a buscarlo a donde la gente que no tenga el conocimiento. Lo primero que tenemos que estar claro, como el texto que leíste de Jeremías, es confiar. ¿En quién estamos confiando primero? Correcto. ¿En qué confiaremos en tal situación? Primeramente, como tú dijiste, confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él en cada situación, como dice el texto, en el calor, en la adversidad, en la angustia, vamos a tener que la confianza de esperar la respuesta y la intervención divina. Así es. El punto número 5 de los pasos para una buena planificación, pastor, tenemos aquí lo siguiente: identificar las habilidades y el conocimiento requerido. Determinar las habilidades y conocimiento de los responsables es necesario para su desarrollo efectivo y eficiente. Identificar
habilidades y conocimiento. Eso es importante, que cuando vayamos vamos a elegir a alguien para que sea nuestro consejero, primero vamos a conocer cuáles son sus habilidades, en qué está preparado, cuál es su experiencia, cuáles son las herramientas, ¿verdad?, que utiliza. Entonces, basándonos a esto, nosotros podemos tener un buen proyecto y una buena planificación. El número 6, pastor, ya el último, nos dice, desarrolla un plan de acción. Oye, dice, un plan de acción es el trabajo diario bajo condiciones de planificación previa, a modo de cronograma. Estas condiciones contemplan desde las labores a desarrollar, el tiempo que se le dedicará y la persona que lo va a ejecutar, hasta las contingencias que se puede presentar y sus posibles soluciones, Pastor Gustavo. La importancia de tener, como tú dijiste, una guía cronológica, un cronograma de las actividades. Es bueno que se planifique y que diariamente veamos el desarrollo, el cumplimiento de cada día. Vemos el desarrollo de cada evento que se supone que esté resolviéndose, que esté resuelto y que se vaya a resolver conforme a lo planificado. Claro, entonces simplificando ya todo lo que hemos hablado en el día de hoy acerca de los pasos para una planificación, lo primero es, vamos a definir los objetivos, vamos a escribir qué es lo que nosotros queremos para este año, o sea, nuestra acta de constitución. Luego vamos a esquematizar un cronograma de trabajo, vamos a pedirle consejo a los especialistas, a los que saben de ello, vamos a comentarle nuestro proyecto a la gente que tiene esas habilidades que nos pueden ayudar a nosotros emprender y dar ejecutoria a nuestros proyectos. Entonces, basado en esos principios, esperamos que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que en este año, que apenas llevamos 7 días de inicio, ¿verdad?, los planes puedan concretizarlo, poniendo a Dios sobre todas las cosas. Pastor Gustavo, una palabra finales. Yo creo que el mejor manual de planificación es la Biblia. Dios todo lo planificó y todo lo que Dios quiere que se revele al hombre y conozca está escrito. Yo creo que el hombre debe tomar ese manual de vida para poner en ejecución día a día lo que va a acontecer hasta la eternidad. Y dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Así que si tú eres una creación de Dios, eres bueno y Dios tiene planes para contigo y esos planes se van a cumplir. Así que muchas bendiciones. Nos veremos en otra entrega más de Hablemos de la Biblia. Hasta luego y que Dios les bendiga. Bye bye. Su Mundo TV.